Hay palabras que nos mueven por dentro sin saber por qué. Pueden sanarnos o herirnos. Liberarnos o limitarnos. Sin que podamos explicarlo del todo. Quizá la palabra no sea solo un sonido. Quizás sea un espejo. Un reflejo de algo que ocurre en nosotros antes de pronunciarla. Si la palabra fuese un escenario. Lo que vamos a mirar hoy es lo que pasa entre bastidores. Bienvenidos a Archivos del Alma. En este capítulo exploramos el verbo. La palabra que nace adentro antes de existir afuera. Archivos del Alma número 1. La palabra que vibra, sonido, frecuencia y materia. Cuando hablamos, creemos que la palabra nace en el instante en el que la pronunciamos. Pero la investigación neurológica muestra otro orden. La palabra comienza como una activación interna, silenciosa, antes de volverse sonido. Los experimentos de Benjamin Libet, que midieron la latencia entre la intención cerebral y la acción consciente, revelaron que el cerebro inicia procesos antes de que la conciencia diga «yo decido». En lenguaje sucede igual. La frase empieza antes de ser oída por el oído. Las áreas de Broca y Wernicke son el dúo invisible del lenguaje. La primera da forma y estructura, la segunda dota de significado. Cuando formamos una frase, estas regiones se activan con fracciones de segundo de antelación, como si la palabra estuviera ensayándose en un teatro interno. Lev Vygotsky lo llamó lenguaje interior, un discurso silencioso que utilizamos para pensar, evaluar, anticipar y regular. Es el laboratorio interno donde la palabra se prueba antes de ser dicha. La neuroimagen actual es clara. Cuando imaginamos hablar, se activan los mismos circuitos cerebrales que cuando hablamos en voz alta. La diferencia es que la señal no llega a la laringe. Es decir, pensamos con palabras incluso cuando no las pronunciamos. Pero el lenguaje no solo es un proceso mental, también es un generador de realidad interpretativa. La hipótesis de Sapir-Whorf sostiene que el lenguaje no solo describe el mundo, lo modela. Una cultura con 20 palabras para nieve no observa la nieve de la misma manera que otra que solo tiene una. Una persona con una palabra para nostalgia feliz experimenta una emoción más precisa que quien no puede nombrarla. Rafael Echeverría, desde la ontología del lenguaje, lleva esta idea aún más lejos. Afirma que no solo usamos el lenguaje, somos seres lingüísticos. Lo que podemos decir determina en gran medida lo que podemos percibir y lo que podemos hacer. Cambiar el lenguaje interno modifica el mundo interno. Cambiar el mundo interno modifica la conducta externa. La filosofía del lenguaje de John Austin y John Searle añadió otra capa clave. Algunas palabras no describen, producen. Cuando alguien dice prometo, acepto, declaro, renuncio, confío, no está informando, está actuando. Son actos del habla. El lenguaje genera realidad social y personal. La biología coincide con esto. Las palabras cargadas emocionalmente alteran la respuesta fisiológica. Activan o calman la amígdala. Elevan o reducen cortisol. Tensan o relajan musculatura. La frase «estás a salvo» produce una respuesta corporal antes que cognitiva. Incluso la epigenética sugiere que el entorno verbal, lo que escuchamos repetidamente, puede influir en patrones de estrés y respuesta emocional a lo largo del tiempo. La palabra deja huella en la biología. Nada de esto es metafórico. Es medible. En resonancias. En frecuencias neuronales. En marcadores hormonales. En conductas observables. Todo esto nos lleva a una conclusión sólida. La palabra no es solo sonido. Es un proceso neuronal, corporal y existencial. La voz es la fase final, no el origen. Lo que finalmente pronunciamos ya había nacido antes dentro de nosotros. Archivo del Alma número 2. El lenguaje como arquitectura de percepción. Si el A1 nos mostró cómo se forma la palabra dentro del cerebro, el A2 nos revela algo distinto. No solo pensamos con palabras, pensamos dentro de ellas. Son el medio en el que ocurre la conciencia.
El lenguaje es la lente a través de la cual interpretamos la realidad. No vemos lo que hay. Vemos lo que sabemos nombrar. Si aprendemos una palabra como melancolía luminosa, accedemos a un matiz emocional que antes era informe. Lo innombrado existe, pero no está definido. Es presencia sin contorno. Cuando una cultura desarrolla vocabulario para describir un fenómeno, el viento en alta mar, los matices del desierto, los tonos del amanecer, ese lenguaje no solo refleja sensibilidad, la amplifica. Quien tiene palabras para distinguir, distingue más. El lenguaje es también frontera. Lo que no puede nombrarse, cuesta integrarlo. Hay experiencias internas que quedan suspendidas, sin cauce. Es como si el pensamiento quisiera atravesar un puente. Pero la palabra aún no se ha construido. Esto no es teoría abstracta. Es cotidiano. Cuando alguien dice, no sé cómo explicar esto, lo que realmente confiesa es, aún no tengo la palabra que le dé forma. Porque nombrar es delimitar. Delimitar es comprender. Comprender es poder manejar. Cuando no logro nombrar lo que siento, me siento perdido. Cuando lo nombro, lo domestico un poco. La palabra no resuelve el dolor. Le da contorno. El contorno permite sostenerlo. Y en consecuencia, poder buscar alternativas para solucionarlo. El lenguaje también es puente social. No hablamos solo para transferir datos. Hablamos para coordinarnos. El lenguaje permite acuerdos, convivencia, construcción colectiva. Una sociedad no existe sin lenguaje compartido. Existe en el lenguaje. Lo interesante es que no solo comunicamos ideas. También comunicamos posiciones. Si digo, yo creo que, me ubico desde una opinión. Si digo, lo que está pasando es, me ubico desde una interpretación. Si digo, esto es así, me ubico desde una declaración de verdad. El lenguaje revela estructura jerárquica, emocional y cognitiva entre los hablantes. Pero hay algo aún más profundo. El lenguaje dirige la atención. Lo que nombramos se hace presente. Lo que no nombramos se pierde en el fondo. Observa esto. Si digo mira cómo respiras. De repente la respiración entra en el campo de consciencia. Antes estaba ocurriendo. Pero no estaba siendo observada. La palabra trae al foco. El lenguaje es una linterna de la mente. También moldea el tiempo interno. Cuando hablamos en términos de ya pasó, está ocurriendo, esto puede venir, estamos trabajando con dimensiones temporales. Hay lenguas que estructuran el tiempo como línea, otras como ciclo, otras como capa simultánea. Y eso cambia la manera de pensar el mundo. El lenguaje incluso determina los límites de la imaginación. No es lo mismo preguntar, ¿qué quieres lograr? ¿Qué estás dispuesto a permitir? La segunda pregunta abre un espacio diferente. No trabaja con intención. Trabaja con permisión. Las palabras no solo hacen preguntas. Hacen direcciones de pensamiento. En el ámbito social, el lenguaje crea realidades colectivas. Un ejemplo simple. Cuando una comunidad usa la expresión, esto es sagrado, no está describiendo un objeto. Está construyendo una relación con él. Decir sagrado cambia la conducta, la postura, la distancia, el gesto. El lenguaje ordena el comportamiento. Otro ejemplo. En muchas culturas, la palabra vergüenza significa la sensación de ser visto como incorrecto. Pero en japonés existe una palabra, azukashi, que incluye también el matiz de querer retirarse hacia adentro para preservar armonía. No es exactamente lo mismo.
Lo que la lengua distingue. La mente reconoce. Lo que la lengua no distingue. La mente lo experimenta como confuso, difuso o inseparable. Hay algo fascinante. El lenguaje colectiviza significados. Cuando dos personas comparten una palabra, comparten una percepción. Si ambos dicen, esto es injusto, están situándose en el mismo marco ético. Si ambos dicen, esto es inevitable, se sitúan en resignación compartida. El lenguaje crea alianzas internas. El lenguaje también tiene consecuencias pragmáticas. Si en vez de decir, tengo un problema, digo, tengo un reto, la vivencia cambia. Si digo, esto me supera, o digo, esto me exige más, la postura interna cambia. El lenguaje mueve el punto de referencia. En este A2 comprendemos que el lenguaje es el filtro de la percepción, la luz que ilumina lo que vemos, el puente entre individuos, la herramienta de coordinación, el molde del pensamiento, el marco compartido de interpretación. El lenguaje no es un accesorio de la inteligencia. Es el medio en el que la inteligencia sucede. Y antes de entrar en el terreno emocional de la 3, entendemos algo fundamental. La palabra que decimos no solo expresa lo que pensamos, expresa desde dónde lo pensamos. El lenguaje no solo transmite realidad, la organiza, la destaca, la encuadra y la vuelve interpretable. Archivos del alma número 3. La palabra que nos habita. Hay palabras que no se pronuncian hacia afuera, pero se quedan dentro. A veces una sola frase escuchada en un momento vulnerable puede acompañarnos durante años sin necesidad de repetirse externamente. La palabra queda ahí, no como sonido, sino como clima. Como un telón de fondo que colorea la experiencia interior. Muchas personas creen que lo que define al lenguaje es lo que se dice. Pero en realidad, lo que más nos marca es lo que se quedó sin decir. Lo que escuchamos cuando éramos demasiado jóvenes para entenderlo, pero no para recibirlo. Lo que interiorizamos sin saber hacerlo conscientemente. Lo que repetimos sin darnos cuenta. Una palabra puede convertirse en sombra, en un límite silencioso, en una restricción involuntaria. Por eso hay quienes viven acompañados por frases casi invisibles, como líneas de código inscritas en lo profundo. No molestes. No llames la atención. No des problemas. No confíes demasiado. No te ilusiones. Otras personas viven acompañadas por frases inesperadamente luminosas. Inténtalo. Eres capaz. Estoy contigo. La diferencia no es trivial. La palabra externa se transforma en palabra interna, y la palabra interna se convierte en la atmósfera desde la cual vivimos. Y también ocurre algo muy humano. Hay palabras que quisimos decir y no pudimos. Palabras que querían salir pero se quedaron allí, suspendidas. ¿Cuántas veces hemos sentido un te necesito, un me dolió, un esto no me parece bien, un te echo de menos, pero no nos atrevimos a darle sonido? Esas palabras no dichas no desaparecen. Permanecen en la musculatura, en la respiración, en la memoria del cuerpo. Son palabras congeladas, escondidas, a veces mineralizadas. Nadie las escucha, pero siguen vivas. Y cuando por fin logramos pronunciarlas, cuando un día el pecho encuentra la valentía de soltar eso que llevaba tiempo cargando, se produce un movimiento interior casi físico. Como si una compuerta se liberara. Como si algo por dentro finalmente pudiera desenroscarse. La palabra dicha reorganiza la experiencia. A veces basta un ya no quiero esto. O un ahora sí. O un ya entendí. Para que una época interior se cierre y otra comience.
Y lo extraordinario es que esto no ocurre por arte poético. Ocurre porque la palabra hace algo en nosotros. No solo describe, transforma. No solo nombra, modifica. En este territorio, el del verbo íntimo, se revela algo crucial. No somos solo hablantes de palabras. Somos contenedores de ellas. Incluso cuando no hablamos, seguimos habitados por el lenguaje. Caminamos con él. Dormimos con él. Amamos con él. Sufrimos con él. La palabra es también refugio. Cuando la realidad exterior se convierte en ruido o amenaza, muchas personas se repliegan hacia adentro y recurren al lenguaje interno como forma de sostenerse. En ese espacio de intimidad, la palabra puede actuar como bálsamo. Respira. Calma. Esto pasará. Aunque nadie más las escuche, esas palabras internas funcionan como suelo. Pero el lenguaje interior también puede volverse cárcel. Puede repetirse como un estribillo sombrío que nos empuja siempre hacia el mismo rincón. Hay personas que viven con un no soy suficiente instalado como patrón. Y mientras esa frase siga viva dentro, la experiencia exterior se comprime en coherencia con ella. El verbo es destino. Y también es puerta. Hay algo conmovedor en observar cómo las palabras se heredan. Una persona que creció escuchando "no hagas ruido" suele convertirse en alguien que pide poco, que ocupa poco espacio, que camina con cuidado de no molestar. Alguien que escuchó "puedes con esto" lleva una base de confianza que no necesita recordarse cada día. Las palabras crean mundo porque crean postura. Y a veces, la palabra interna no viene de nadie más. No viene de padres, ni de maestros, ni de parejas. Viene de un momento de claridad. De una epifanía silenciosa. De una decisión íntima. Una persona puede decidir para sí misma una frase como: voy a cuidarme. O esto ya no se repite. Y esa decisión verbal marca un antes y un después. Lo más profundo de todo esto es que cada persona convive con un pequeño conjunto de frases que funcionan casi como brújula. Palabras que ayudan a orientarse incluso cuando la vida exterior es incierta. Frases que actúan como recordatorio, como ancla, como respiración mental. Frases que a veces solo se dicen por dentro. En el pecho, en la garganta, en el pulso. El lenguaje interior no es ornamental. Es una forma de existencia. Una sala de resonancia emocional donde cada palabra deja vibración. Y reconocer esto es empezar a ver la palabra no como herramienta, sino como compañía. Una compañía íntima, silenciosa, formativa. Y en este punto, la pregunta no es qué digo, sino desde qué palabra estoy viviendo. Porque si la palabra nos habita, entonces también puede mutar, evolucionar, refinarse, soltarse, cambiar. La palabra puede liberarnos de la palabra. La voz puede liberar a la voz. El experimento personal. La escucha interior. Te invito a que ahora encuentres una postura cómoda. Sin tensión en los hombros. Sin esfuerzo. Simplemente estar. No importa si estás sentado o acostado. Lo que importa es que el cuerpo no tenga que sostener nada extra. Cierra los ojos suavemente. No para desconectar, sino para mirar hacia adentro. Durante un momento, solo observa tu respiración. No la controles. No la ajustes. Solo mírala moverse. Aire entrando. Aire saliendo. Ahora quiero que lleves atención al espacio del pecho. Como si estuvieras escuchando desde ahí. En ese silencio, permite que aparezca una frase interior. No la fuerces. No la inventes. Solo escucha cuál viene sola. A veces es una pregunta. A veces es un juicio. A veces es un mandato. A veces es una defensa. No busques la correcta. Solo deja aparecer la que ya está. Si surge algo como:
Me falta. No puedo. No tengo. Es tarde. No la empujes fuera. Solo mírala venir. Ahora, respira una vez más. Y reconoce algo importante. Esa frase no es tu esencia. Es una compañía antigua. Una visitante. Una voz que se aprendió en algún punto del camino. Si la frase que surge ya es alentadora, refuérzala con el siguiente paso. Quiero que ahora la coloques mentalmente frente a ti. Como si no estuviera dentro del pecho, sino al alcance de tus ojos. Mírala como palabra, no como verdad. Y pregúntate en silencio: ¿esta frase es mía? ¿O la aprendí de alguien más? ¿Todavía me sirve? ¿O me limita? ¿La necesito? ¿O ya puedo dejarla ir? Respira. Ahora quiero que formes, silenciosamente, otra frase. Una nueva. No exagerada. No impostada. Solo un peldaño más hacia aire. Puede ser algo como: estoy aprendiendo. Voy paso a paso. Me escucho. Me permito. Aquí estoy. No es un truco de optimismo. No es un eslogan vacío. Es un ajuste interior. Sentirás que hay frases que resuenan. Y otras que no. Toma la que se sienta verdadera. Aunque sea pequeña. Ahora respira una vez más. Como si la inhalaras y la sostuvieras contigo. Esa será tu palabra semilla. La que te acompañe. No para negar la otra, sino para suavizar su dominio. Permanece un segundo con esa frase nueva. Sin apuro. Sin urgencia. Solo deja que exista en ti. Y poco a poco, cuando quieras, permite que vuelvan los ojos a abrirse. La revelación final. El verbo como retorno a casa. Hemos explorado cómo se forma la palabra dentro del cerebro. Cómo el lenguaje moldea nuestra percepción y cómo las palabras, dichas o no dichas, se convierten en atmósferas internas. Pero ahora quiero que veas algo más grande. Algo que estaba escondido detrás de todo esto. El verbo no solo construye el mundo, también nos construye a nosotros. El lenguaje no es un instrumento que usamos. Es el medio en el que existimos. Cuando nacemos, aún no tenemos palabra para decir yo. Pero sí tenemos experiencia, sensación, presencia. Y luego, lentamente, el lenguaje comienza a delinear quién somos. Primero con palabras ajenas. Después con palabras propias. Y en algún punto, sin darnos cuenta, ya no es la vida la que genera palabra. Es la palabra la que genera vida. El verbo es anterior al sonido. Es anterior incluso a la intención. Es un pulso que ocurre en la conciencia. Un movimiento de ser. Hay personas que creen que la palabra solo sirve para expresar. Pero en realidad la palabra también nos devuelve información sobre quién hemos sido. Quién hemos aprendido a ser. Y quién aún podríamos llegar a ser. Y aquí está la revelación. La palabra es una forma de destino. Pero el destino se puede reescribir. Si una frase puede acompañarnos 20 años, también puede soltarse en un instante de lucidez. Si un verbo nos encogió, otro puede expandirnos. Las palabras que nos habitan no son inamovibles. Son vivas. Se transforman cuando son vistas. Cambian cuando son reconocidas. Se disuelven cuando dejan de sostenerse. El lenguaje interior no es el lugar donde estamos condenados. Es el lugar donde comenzamos. El punto de entrada. Quizá la clave no esté en buscar nuevas palabras espectaculares, sino en encontrar una sola palabra verdadera. Una que pueda sostenerse sin artificio.
Una que no sea consigna ni truco, sino posicionamiento interno. A veces es un basta. A veces es un ahora. A veces es un sí. A veces es un no. El verbo no necesita ser largo para ser real. La autenticidad no necesita adjetivos. Y algo más. El lenguaje interno no es solitario. Cada vez que pronunciamos una palabra limpia hacia otro ser humano, lo invitamos también a revisar la suya. Una palabra clara puede abrir una grieta en el silencio de alguien más. Puede humanizar el espacio compartido. Puede recordar que todos albergamos dentro una multitud de voces que buscan orden. Entonces, si la palabra nos habita, si nos moldea, si nos acompaña, la pregunta final no es ¿qué palabra diré hoy hacia otros?, sino ¿qué palabra decido alojar hoy dentro de mí? Porque la palabra que repetimos internamente no es solo lenguaje, es postura, es brújula, es respiración de la conciencia. Y si cambia la palabra interna, cambia la vida que emerge desde ella. Y hasta aquí llegamos con el poder de la palabra. Gracias por acompañarme en este capítulo de Archivos del Alma. Si este contenido te llevó a observar tu lenguaje interior, es que algo en ti ha comenzado a despertar. Y no estás solo. Suscríbete, activa la campana y déjame tus comentarios. Me ayudan a saber qué archivos están resonando contigo. ¿Y cuál es el siguiente que debemos abrir? Si crees que este vídeo puede acompañar a alguien más, compártelo. Así esta palabra interior llega más lejos que nuestra propia voz. Nos vemos en los Archivos del Alma.